Al amanecer, los nerviosos soldados montados a caballo empezaron a disparar a diestra y siniestra. El contingente indígena no pudo responder porque no tenía las armas suficientes ni adecuadas. El saldo, 27 indios muertos, 2 muertos del batallón Sucre y el resto se da a la fuga. El escenario de la confrontación militar entre constitucionales y federales se da en la línea que es hoy la carretera entre La Paz y Oruro. Los puntos más importantes son Ayoayo, Sica-Sica, Panduro, Oruro, y en el actual camino entre Oruro y Cochabamba, Paria y el llamado Crucero de Copacabana. El 24 de enero de 1899 se produce el primer combate importante, llamado del Primer Crucero, en Cosmini, cerca de Ayoayo, el crucero precisamente de Chacoma, donde hacen cruz los caminos hacia el Uribay y hacia Ayoayo. Los regimientos federales Avaroa y Vanguardia, alrededor de 250 efectivos, avistan a las 11 de la mañana al enemigo. Se trata de un convoy que está llevando pertrechos desde Oruro hacia Viacha, donde está Fernández Alonso. Está a su cargo otra vez el malhadado escuadrón Sucre y tropa cochabambina. Pando está al mando de los federales. Los constitucionales se ven sorprendidos y apenas tienen tiempo de organizarse. El coronel Pando, que ve las inexpertas y asustadizas tropas del Sucre y Cochabamba, ordena el avance de la Avaroa sobre la línea enemiga y el rompimiento de fuego. Las instrucciones de Pando son claras, deben concentrarse sobre los furgones para evitar a los jóvenes combatientes del ejército del sur bajas inútiles. El historiador Ramiro Condarco relata: las fuerzas constitucionales mantienen fuego nutrido durante 12 minutos. En tanto, 2 furgones han retrocedido hacia Ayoayo. El largo alcance y el poder destructivo de los proyectiles Mannlicher inmovilizan rápidamente los furgones restantes. De pronto, un proyectil inflama la carga explosiva de uno de los furgones, provocando una impresionante y estruendosa detonación. Este casual y curioso hecho desata el pánico y termina por desbaratar las filas constitucionalistas que se dan a la fuga. Las tropas derrotadas en retirada deciden dejar en Ayoayo para que descansen y se recuperen precisamente al grupo de soldados que están heridos bajo la protección del capellán José María Fernández de Córdoba. Sería una decisión trágica. Una impresionante multitud indígena se había congregado alrededor del combate del crucero y se lanzó en persecución de la tropa dispersa. Una gran parte llega a Ayoayo, la sitia y en horas de la tarde entra en el pueblo enardecida. El grupo de heridos y el capellán se refugian en el templo creyendo que es un lugar seguro, pero es una decisión absolutamente inútil. La muchedumbre llega hasta las mismas puertas del templo. Primero asesinan a uno de los vecinos, Blacut, que queda en medio de un charco de sangre, dice Ramiro Condarco, tibia y vaporosa, convulso todavía su cuerpo martirizado. El pequeño templo de Ayoayo fue el escenario de la más brutal y bárbara hecatombe. La sangre de las víctimas enrojeció su suelo palmo a palmo. Las escenas de terror comenzaron en el patio de ingreso, precedido de pequeños arcos de piedra. Llegaron a los umbrales del edificio y terminaron en el atrio. Allí perdieron la vida a manos de la multitud enfurecida 27 soldados del escuadrón Sucre, tristemente arrastrados por la irresponsabilidad de gobernantes y revolucionarios a la tormenta de una guerra sangrienta y cruel. Allí murió el jefe Melitón Sanginés y por supuesto el sacerdote José Rodríguez y el capellán José María Fernández de Córdoba. La reacción más demoledora después de conocerse el crimen fue la del expresidente de Bolivia, Mariano Baptista Caserta, que publicó un artículo con el título Lugentis Campi, Campos del Dolor. Allí deja ver la visión profundamente racista de toda una élite de poder que no puede aceptar al mundo indígena. ¿Qué hay en el fondo tenebroso de esos seres? ¿Qué género de sensaciones se remueven allí? ¿Y cómo descubrirlas con nuestro espanto de lo inverosímil? No hablan en sus bureos, gesticulan apenas como imbéciles. Los he visto,
A fuerza de tanto líquido infiltrado, su ojo se torna atónito, vidrioso, cuelgan sus belfos secretadores, húmedos, guturan. ¿Qué dicen? El vecindario de La Paz, la clase letrada y cristiana, la que vive dentro de una atmósfera de civilización, tiene a los aymaras en horror. El desastre de Cosmini desmoraliza profundamente al presidente Fernández, que después de conferenciar con su alto mando, decide retirarse de Viacha. Desiste total y definitivamente de atacar a La Paz y vuelve hacia Oruro para convertir esa ciudad en su cuartel general. Mientras tanto, Pando en Sica escribe 2 documentos, uno para los constitucionales, pero el más importante a sus correligionarios del país, donde el líder liberal expresa claramente sus ideas. Habla de una revolución o una guerra que es solo un medio de regeneración política. ¿El federalismo? Responde el coronel, eso dependerá de una convención nacional. Fue una toma del poder con un golpe de Estado en la que se movilizó a las masas campesinas para tener la superioridad bélica, etcétera, que en un primer momento no la tuvo Pando. El movimiento indígena, por un lado, también me parece que también tenía sus propias opciones, ¿no? Como que ambos se jugaron, ¿no? Su estrategia, pero claro, los que perdieron fueron los indígenas. Yo admiro mucho al general Pando, más que a Montes, tal vez, porque fue un hombre que en ese momento vio lo que el país necesitaba, aunque traicionó, es una palabra que no me gusta usar porque uno no sabe la conciencia de las personas de determinados momentos, pero echó marcha atrás en el proyecto federal que su pueblo quería. A fines de febrero y principios de marzo de 1899, el movimiento indígena comienza a tomar independencia. Se producen levantamientos en Chayapata, Sorasora, Caracollo, Caracato, Luribay, Sica, Inquisibe, Escola, Cajuata, Yaco, decenas de poblaciones donde líderes indígenas, no solamente el Zárate Vilca, Juan Lero, Asensio Fuentes, Lorenzo Ramírez, José Tellería, Mariano Inca, Cruz Mamani, están pensando por su propia cuenta y están proponiendo una salida que puede ser un gran levantamiento nacional. Pero el hecho más terrible de toda la historia de la Guerra Federal se da el 1 de marzo de 1899 en Mohosa, y las víctimas no son soldados chuquisaqueños, sino huestes del coronel Pando, precisamente el escuadrón que lleva su nombre, el Escuadrón Pando, bajo el mando de Arturo Eguino, que se ve rodeado por los indios de varias comunidades que están liderizados por Lorenzo Ramírez. Al salir de Mohosa, después de haber cometido algunos abusos, el Escuadrón Pando es rodeado por la hueste de Ramírez. Tras el hostigamiento, este parlamenta con Eguino y de manera insólita convence al jefe del escuadrón para que le entregue sus armas en prueba de buena voluntad. Desarmados ingenuamente, vuelven a Mohosa, son rodeados y custodiados. Se refugian igual que lo hicieron antes en el templo. Los soldados entonces son cruelmente asesinados por los indios que matan en una sola noche a más de 130 efectivos de ese regimiento. Pareciera que la violencia indígena es irracional y no tiene límites. Es la respuesta a una terrible historia de explotación que había comenzado antes de la República, pero que en la República había tenido ejemplos ciertamente dramáticos. Los hechos de violencia que han sufrido las poblaciones indígenas en el plano cotidiano son tan increíbles. Tú puedes contar por miles, por cientos, las injusticias, el dolor, los ojos sacados de un bastonazo, las piernas rotas por un patrón, las casas quemadas. Lo que ha hecho Roberto Choque, la enumeración de los daños, ¿sí? Contar las ovejas que han quemado, las llamas, la pérdida de capital productivo. Zárate Vilca, que tiene control sobre Caracollo y está cercando Oruro, decide interrumpir el viaje del general Vargas, que va a buscar el sitio de Cochabamba. Y en Guayas se enfrenta con 3.000 indígenas al ejército de Vargas, que va hacia la capital del valle. Tras 3 intentos de ataque en verdaderas oleadas suicidas, 150 indígenas quedan muertos en el campo de batalla tras los disparos del ejército constitucional. Vargas iba en vano a Cochabamba, que había rendido ante los federales el 23 de marzo.
Pero el día decisivo sería el 10 de abril de 1899, en las proximidades de Paria, donde hacen cruce el camino de Oruro a Lequepalca con el camino de Paria a Caracollo. Allí había un cebadal que ocupaba aproximadamente 12 hectáreas, donde se instaló el ejército federal del coronel Pando. Delante suyo, un contingente importante de indígenas con algunos tiradores y gente de a caballo, protegiendo y cubriendo a los federales. Detrás, los indígenas de Humala para cubrir la retaguardia. El presidente Severo Fernández Alonso sale de Oruro y desconoce que Pando está en las inmediaciones de Paria. Cuando llega, encuentra a los indígenas y envía a 2 escuadrones, Húsares y Bolívar, que tienen el primer contacto armado y dejan más de 30 indios tendidos en el campo sin darse cuenta todavía de la presencia de los federales. El ejército constitucional está comandado por el general Julián María López, que cuenta con 6 batallones, 2 escuadrones y varios efectivos de artillería de campaña, de montaña y quienes están encargados de las ametralladoras. ¿Cuántas son las piezas de artillería? 4 ametralladoras, 6 cañones Krupp de campaña, 4 cañones Krupp de montaña, un total de 14 piezas. El efectivo de los constitucionales son 1.966 hombres. Por su parte, el ejército federal está comandado por el coronel José Manuel Pando. Ha dividido su ejército en 3 divisiones, un total de 6 batallones, el escuadrón Avaroa, el escuadrón Murillo, y tiene solamente una pieza de artillería, el famoso cañón Gualaicho, que había estado ya combatiendo en el Alto de la Alianza. Los federales son un total de 1.820 hombres, algo menos que el ejército constitucional. A las 2:05 de la tarde comienza el grueso del combate. López ha decidido colocar a 3 batallones en el flanco abierto, 25 de Mayo, Olañeta en el centro y Alonso, mientras que Pando dispone en orden abierto al batallón Loa, a Lomasullos y al Murillo. A las 3:30 de la tarde el Murillo rompe fuego mientras avanza hacia posiciones enemigas, lo que da pie a un avance de todos los batallones federales. Los constitucionales contraatacan, presionan sobre el Murillo, lo que fuerza a la Avaroa de reserva a entrar en combate. En el fragor de la batalla, López ordena la entrada en acción de la reserva, batallones Aroma y Sucre. Los del Aroma se niegan en rotundo a combatir, lo que genera una desmoralización colectiva en el ejército constitucional. Además, el batallón 25 de Mayo y el Olañeta flaquean porque se les ha agotado la munición. La defensa queda en manos del batallón Alonso, que resiste un tiempo más y termina por cubrir la retirada del Olañeta y el 25 de Mayo. Es el atardecer de ese 10 de abril. El presidente Severo Fernández Alonso se da cuenta de que la batalla está perdida y ordena la retirada definitiva hacia Oruro. El triunfo del coronel Pando es definitivo. Tanto, todas las piezas de artillería son capturadas por los federales en un campo de batalla desolado con más de 250 muertos y más de 300 heridos de ambos bandos.